lectura de la palabra de Dios. Bendigo a todos aquellos que nos escriben todos los días, nos escuchan por la radio, a los que nos ven por las redes sociales, por nuestro canal YouTube. Bendigo la vida de todos esos hombres y mujeres que Dios también está transformando en el nombre de Jesús. Leo la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, del verso 1 al verso 12. Establece el Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del huerto, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos tus ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Sigue diciendo. Tomó de su fruto y comió, y también le dio a su marido, el cual comió así como con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera ¿dónde quedé? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Le he puesto como título a este tema de esta noche: pelea por tu familia. ¿Cuántos pelean por su familia? Pero no es que usted se va a agarrar por allá a palo con la gente, no. Usted va a pelear en lo espiritual. ¿Cuántos pelean en lo espiritual? Se meten a pelear la batalla que ya Dios te dio, porque ya Dios te dio una victoria. Entonces, ¿cuántos pelean? Entonces, le he puesto como tema: pelea por tu familia. Que nosotros podamos ser esos atalayas. ¿Qué es un atalaya? Un atalaya es una palabra hebrea. Un atalaya significa un vigilante. Un atalaya también es una palabra de milicia, que se levantaban torres altas, y en esas torres colocaban a vigilantes que pudieran observar cuando viniera el enemigo. Y cuando venía el enemigo, los atalayas daban alarmas. Colocaban alarmas para alertar al ejército que venía el enemigo. ¿Cuántos son atalayas de su familia? Debemos ser esos atalayas, debemos ser esos vigilantes que podamos observar cuando venga el enemigo. Pero cuando venga el enemigo, si usted es un atalaya, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar con las manos cruzadas? No, si usted es un atalaya, usted va a pelear por su familia, usted va a pelear por su casa, usted va a pelear por su hogar. ¿Cómo vamos a pelear? En lo espiritual. Muchas veces usted quiere resolver las cosas humanamente, pero le digo de parte de Dios que humanamente no se puede. Nosotros necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas para poder tener una familia estable y una familia bendecida. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra casa. Ahora, este problema de culparse unos con otros no viene desde ahorita, esto viene desde el principio.
Si usted leyó el texto conmigo, usted se va a dar cuenta que en este texto dice, cuando Dios se confronta a Adán y le dice, ¿qué hiciste? Comiste del árbol. ¿Y qué dijo él? La mujer que tú me diste. O sea, ¿le echó la culpa a quién? Ese se lavó las manos rapidito. No, yo no te pedí mujer, en pocas palabras. Le dijo, en pocas palabras, Abraham le quiso decir esto. Yo te pedí mujer. Yo no te pedí mujer. Tú me diste una mujer y esa fue la que me incitó a que yo comiera del árbol. Porque ¿qué dijo él? Él se excusó. ¿Y cuál fue su excusa? La mujer que tú me diste por compañera me dio de comer del árbol. O sea, ¿qué hizo él? Él no admitió su error. ¿Qué hizo Adán? Adán no dijo, Señor, perdóname, pequé, ¿verdad, Señor? Metí la pata. No, él no dijo nada de eso. Él de una vez argumentó. ¿Y qué dijo? La mujer que tú me diste. Ahora el Señor confronta a Eva y le dice, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Y entonces, ¿a quién vamos a buscar el culpable, pues? Entonces, esto del problema de familia no viene desde ahorita, esto viene desde el principio. Uno le echa la culpa al otro, el otro le echa la culpa al otro. Y cuando llega Eva y dijo, la serpiente fue la que me engañó. Menos mal que Dios no le preguntó a la serpiente. No le preguntó, Eva, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? Sino que le dio el juicio de una vez. Porque si Dios le pregunta a la serpiente, es capaz que la serpiente va a decir, no, me endemonié. Sí, porque ella también iba con un culpable. Pero menos mal Dios no le preguntó. Dios de una vez lanzó su juicio y le dijo, desde ahora en adelante te arrastrarás y tú comerás del polvo. El polvo será tu comida. Dios no le preguntó por qué lo hizo. O sea, la serpiente se dejó usar por Satanás para acabar con una familia. Yo te quiero hablar de esa familia. Una familia, la primera familia, Adán y Eva. Génesis capítulo 3. Encontramos la historia. Esta familia estaba bendecida. ¿Dónde estaba esta familia? Estaba en el huerto. ¿Sí o no? ¿Estaba bendecida o no? ¿Estaba dónde? En el huerto. Estaba en un lugar de privilegio. No le hacía falta nada. Había comida, había bebida, no había enfermedad, no había dolor, no había dolencia, no había nada de eso. Había abundancia. ¿Sí o no? En el huerto ellos tenían un privilegio. Estaban en un lugar de privilegio. El huerto era un lugar de privilegio. Estaban bien. Pero cuando se le dio entrada al pecado, ¿qué pasó? Fueron sacados del huerto a labrar una tierra. Los sacaron del lugar de privilegio, porque todo pecado tiene su consecuencia. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Todo pecado trae una consecuencia. Y pues para Adán y Eva no iban a ser la excepción. Dios tuvo que traer sobre ellos, vino sobre ellos, ¿qué? La consecuencia. Fueron desarraigados del lugar de privilegio, fueron sacados del lugar de privilegio, y empezó Dios y trajo juicio sobre estos tres. Dios trajo juicio sobre Adán, trajo juicio sobre Eva y trajo juicio sobre la serpiente. ¿Cuál fue el juicio sobre Adán? Cuando Dios enfrenta a Adán y le dice, el juicio que vino sobre Adán fue, la tierra será maldita por tu causa. Cayó una maldición sobre la tierra. Y le dijo, con el sudor de tu frente comerás. ¿Qué tenía Adán, en lugar de privilegio? La comida la podía tocar, comer, sin mucho esfuerzo. Porque estaba en un lugar de privilegio.
Pero cuando fueron desarraigados del Edén, del jardín de privilegio, del lugar de privilegio, ¿qué le dijo el Señor? Ahora con el sudor de tu frente comerás. Vas a trabajar. Vas a labrar la tierra. Una tierra maldita. Si por ahí hay tierras, hermano, que eso hay que darle de todo para que esa tierra produzca. Imagínense esa tierra que estaba maldita. Juicio sobre Adán, juicio sobre Eva. ¿Cuál fue el juicio sobre Eva? Con dolor darás a luz. Multiplicaré tus dolores de parto. Vino un juicio. Y le dijo, ahora vas a trabajar. Y tu esposo te dominará, se enseñoreará de ti. Vino un juicio. Y el juicio que vino sobre la serpiente fue: te arrastrarás. Entre todos los animales te arrastrarás, y el polvo de la tierra será tu comida. Cuando yo leo ese texto, que el Señor le dice que se arrastrará, entonces quiere decir que la serpiente caminaba, ¿sí o no? Porque si el juicio fue que se arrastraba, era porque caminaba la serpiente. Ahora, vino el juicio sobre Adán, vino el juicio sobre Eva, vino el juicio sobre la serpiente. Ahora, esta familia era una familia bendecida, ¿sí o no? Era una familia de un lugar, en un lugar de privilegio. Era una familia bendecida por el Señor. Y mamá y papá que están aquí en esta noche, la única manera para nosotros tener una familia estable y bendecida en un lugar de privilegio es obedecer la palabra de Dios. Y si usted no lo cree, lea el pasaje de Adán y Eva. Si yo quiero tener unos hijos bendecidos, si yo quiero tener una casa bendecida, entonces yo tengo que caminar obedeciendo la palabra de Dios. Que no hay de otra. Esto se mueve o se trabaja obedeciendo la palabra de Dios. Vivimos en un mundo influenciado de demonios. Un mundo influenciado, un mundo perturbado. Y el plan de Satanás, óigame bien, el plan de Satanás es atacar la familia, como lo hizo con esta pareja. Satanás, el objetivo de Satanás son dos cosas, y lo vemos desde el principio, y tal vez usted lo está viviendo en su casa. El objetivo de Satanás es dos cosas. Número uno, romper tu comunión con Dios. Eso fue lo que hizo con Adán. Cuando la serpiente engaña a Eva y Eva engaña a Adán dándole de comer, se desconecta la comunión de Adán y Dios. Porque en ese lugar de privilegio se podían hablar con Dios cara a cara. Tenían el privilegio de compartir con el Señor. Pero una vez que es rota esa comunión, se rompe esa comunión, salen del lugar de privilegio. ¿Qué busca Satanás en tu casa? ¿Qué busca Satanás con tu familia? Romper la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios, cuando tú la rompes y se rompe por el pecado, cuando viene el pecado a tu vida, se hace un muro. Un muro espiritual que tú no puedes acceder a Dios. No hay acceso a Dios. Y muchos hogares pierden la comunión con Dios, a veces hasta por tonterías. Ya yo no voy a orar más. Es que me pasan tantas cosas. Por tonterías se rompe la comunión con Dios. Y cuando eso pasa a tu vida, el diablo está ganándote la batalla.
Porque ese es su objetivo. El objetivo de Él es que tú no tengas comunión con Dios. Es que tú no te relaciones con Dios. Porque si tú estás bien con Dios, tú estarás bien con tu familia, con tus hijos, con tu hogar, con tu matrimonio y con todo el que te rodea. Él quiere romper la comunión, como lo hizo con Adán y Eva. Una familia fue destruida. Por eso usted tiene que ser un atalaya, un vigilante de su casa, que usted pueda discernir el bien y el mal. Eso lo hace un atalaya, vigila su casa, vigila a sus hijos, vigila su matrimonio, vigila que todo esté bien. Otro objetivo de Satanás, número 1, romper la comunión con Dios. Número 2, el otro objetivo de Satanás no solo es romper, es dividir la familia. Dividirla, separarla, destruirla, acabarla. Ese es el objetivo. Y la palabra registra que lo logró. Satanás lo logró. Porque desde el principio la bendición de Dios es formar familias felices, bendecidas y poderosas. Ese es el objetivo de Dios desde el principio. El diseño de Dios era que se levantara una familia bendecida, poderosa en la tierra. Una familia que adorara el nombre de Dios. Ese es el diseño de Dios. Pero ¿qué pasó? Satanás metió sus garras, sus patas, no sé. Se metió en la familia. Se metió en la casa. Hizo desastre con Adán y con Eva. Número 1, les cortó la comunión con Dios. Número 2, trajo división a su casa, a su hogar, a su familia. ¿Qué más hace Satanás? Atacar, 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 atacar. Siempre va a traer un ataque a la familia. Por eso, papá, mamá que están aquí, seamos atalayas. Seamos esos vigilantes de nuestra familia, de nuestra casa. Ahora dice la palabra de Dios. Más tarde dice en el capítulo 4, capítulo 3, verso 23, Dios lo expulsa del huerto. Adán, ¿por qué? Por las consecuencias. Lo manda que labrase la tierra. Ahora, ¿cómo terminó Adán y Eva? Número 1, fuera del plan de Dios. Quedaron fuera del plan. Número 2, fuera del Edén, del lugar de privilegio. ¿Qué más hizo Satanás con esta familia? Fuera de la bendición, porque estaban en una bendición, ¿sí o no? Estaban en una bendición. Número 4, fuera del propósito. Y número 5, fuera de la multiplicación. ¿Por qué? Porque en el huerto lo había todo. Lo tenían todo a su mano. Pero quedaron fuera. Yo no quiero que mi familia quede fuera. ¿Usted quiere que su familia quede fuera? Para eso debemos ser atalayas, vigilantes, y no permitir que, como hizo Satanás con la primera familia, lo haga contigo. Que tú te puedas parar de madrugada, papá y mamá, y le puedas decir: Satanás, en esta casa no se va a repetir la misma historia. En esta casa mis hijos y yo serviremos a Jehová. Así que te vas de mi casa. Que tú te puedas levantar con esa autoridad y de echar afuera a Satanás de tu casa. Eso es lo que debemos hacer. Despertar. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a meter su mano. Toda la familia tenemos problemas. Y si hay una que me dice: pastora, yo no tengo problemas, nunca he tenido problemas. Ay, Dios, ¿dónde es eso para mudarme contigo?
¿A dónde vives tú? Y me mudo contigo. Todos los hogares tienen problemas. Todos los hogares tienen altas y bajas. Pero cuando tú eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, así como vienen los problemas, así se van. Porque tú eres un hombre y una mujer que ama la presencia y el nombre de Dios. Todos pasamos por dificultades. Todos pasamos por problemas. Pero cuando tú te determinas a tener una familia diferente, que tu familia sea diferente, porque para el mundo una familia con todo este tipo de episodios es normal. Para otras familias es normal los golpes, las violencias, las peleas, las ofensas, los adulterios. Para otras familias ya eso es como normal. Pero para usted no tiene que ser normal. Usted tiene que ser una familia diferente. Y dejarle bien claro a Satanás que esa historia no se va a repetir con nosotros. Que nuestros hijos se levantarán y adorarán al Dios Todopoderoso. Que nosotros podamos tomar la decisión de levantar una generación que ame el nombre de Dios. Somos responsables, papá y mamá, de levantar una generación que ame el nombre de Dios. La palabra registra que Adán conoció a Eva. Cuando la palabra establece que la conoció, quiere decir que estuvieron juntos, tuvieron relaciones sexuales. Dice que Adán conoció a Eva y Eva concibió y dio a luz a un hijo llamado Caín. Dice las escrituras, la palabra de Dios, que este Caín, la gente lo sataniza. La gente sataniza mucho a Caín. Incluso una vez yo prediqué sobre el tipo de ofrenda. Y yo hablaba que la ofrenda de Abel era una ofrenda excelente. Pero aprendí algo poderoso. Que cuando dice la palabra que esta mujer, Adán conoció a su esposa y ella concibió un hijo llamado Caín, ella dijo esta palabra: por voluntad de Dios llegó Caín. Y el pasaje sigue diciendo que cuando nació Abel no dijo nada. Las escrituras quedan ahí, no se dice nada de Abel. No dice si fue por voluntad de Dios, no dice nada. Pero cuando nació Caín, sí. Cuando nació Caín dice: por voluntad de Dios nació Caín. Ahora, muchas veces nosotros satanizamos a Caín. Caín, el que mató a su hermano, el asesino. Pero cuando usted lee Génesis capítulo 3, Caín era el de la voluntad de Dios. La bendición era para Caín, porque Caín era el primogénito. Y según los judíos, el primogénito es el que se lleva toda la gloria, toda la bendición, toda la creencia, todo lo que posee su padre. Cuando Satanás ve esa escena y dice: ahora este es el que puede restaurar lo que su padre perdió. ¿Qué había perdido Adán? ¿Qué había perdido Adán, iglesia? La comunión. Cuando el diablo ve: no, este es el primogénito, este es el que puede restaurar lo que perdió su padre, a este es que hay que atacarlo, a este es el que tengo que zarandearlo, para que no se cumpla, para que no recupere lo que se perdió. Y metió su mano nuevamente Satanás en la vida de Caín. Lo dañó su corazón. Cometió un error, sí. Le atacó un espíritu de envidia, sí. Cometió un error, pero él lo que fuera hecho era pedir perdón. Me está atacando la envidia. Pero él no hizo eso. Él fue y mató a su hermano.
Ahora, ¿usted cree que su padre Adán podía verlo con los mismos ojos que lo veía anteriormente? Siguió Satanás dañando la familia, trayendo división a la familia, al hogar, a la casa. Volvió Satanás a meter su mano. Dice la palabra de Dios, y he aprendido que la primera bendición era para los primogénitos. Para ellos era la bendición. Y Caín era el primogénito. Dice la palabra de Dios que lo que no alcanzó Abraham lo conquistó Isaac. Lo que no conquistó Isaac lo alcanzó Jacob. Porque es una cadena de primogénitos. Y eso fue lo que pasó con Caín. Para Caín era la bendición. Y era tan grande. Yo quiero que usted en su casa lea el libro de Génesis capítulo 3. Que la relación más grande Dios no la tenía con Abel, era con Caín. Incluso después que Caín pecó, Dios seguía teniendo relación con Caín. Caín, porque decae tu semblante. Caín, porque estás así. Voy a poner una señal para que nadie te toque. Nadie te va a tocar. Siguió el Señor teniendo relación con Caín. ¿Y qué le dijo Caín? ¿Me vas a quitar tu presencia? ¿Tenía o no tenía la presencia de Dios? La tenía, porque tenía relación con Dios, tenía comunión con Dios. Pero vino Satanás a romper. Pero yo le digo en esta noche, papá y mamá, no seamos pasivos. No seamos esos padres pasivos como Adán y como Eva. Parémonos en la brecha como esos atalayas a pelear por nuestros hijos. Que no se nos dañe Caín y que no se nos dañe Abel. Hay que cuidar a los hijos. Hay que pararnos y cuidar a nuestros hijos. Un tercero nos llena el amor de padre y de madre en un hijo. Siempre lo he dicho, siempre lo he enseñado. Y las abuelas que me perdonen, porque las abuelas dicen, ay, yo lo quiero hasta más que mi hija o más que mi hijo. Lo puede querer todo lo que usted quiera, pero cada quien cumple su rol. Papá es papá, papá es único. Mamá, mamá, mamá es única. Nadie va a llenar los vacíos como los llena su padre y su madre. Abuela es abuela, papá es papá y mamá es mamá. Son roles diferentes. Entonces encontramos que la bendición era para Caín, no para Abel. Pero ¿qué pasó? Fue atacado. El que vino por voluntad de Dios fue atacado. Por eso que hoy vemos hombres que fueron delincuentes hace años atrás y hoy son grandes ministros de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás metió su mano para que el propósito que había en ellos no se cumpliera. Por eso vemos hoy grandes hombres de Dios que Dios los sacó de lo peor. Así que papá y mamá, si hay un hijo que te está dando guerra, si hay un hijo que te ya tú no encuentras qué hacer, siga orando, porque es de Dios y no se va a perder. Es de Dios, es de Dios, es de Dios. Usted se va a parar y le va a decir, Satanás, aquí no se va a repetir la misma historia. Aquí no se va a repetir la misma historia. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos papás y mamás se paran firmes en las madrugadas a orar por sus hijos? A clamar por sus hijos. Porque queremos solucionar las cosas humanamente. Y que creemos que con 4 gritos el muchacho va a cambiar. Creemos porque usted le da 3 correazos ya cambió por arte de magia. No. Esto es orando. ¿Cuánto ora? ¿Cuánto buscan la presencia de Dios? ¿Cuántos se acercan a Dios a clamar por ese hijo, por esa hija?
Que tal vez tú dices, Nahua, ya yo no lo aguanto. O ya no la aguanto. Ya no sé qué hacer con ese muchacho. Ya no sé con esa muchacha. Déjame decirte que Satanás está metiendo su mano y usted no está haciendo nada. No sea pasivo. No sea pasiva. Pelee por su casa. Pelee por su familia. Pelee por sus hijos. Pelee por su matrimonio. Pelee por su hogar. Pelee por sus finanzas. No seamos pasivos. No seamos pasivos. Ore al Señor y el Señor te va a dar la salida. El Señor te va a dar la estrategia. Porque el que está con nosotros es más poderoso y no pierde ninguna batalla. Todas las ganas. Y Él anda contigo y Él anda conmigo. Vamos a cuidar de nuestra familia. Vamos a cuidar de nuestros hijos. Vamos a cuidar de nuestro matrimonio. Vamos a creer que nuestros hijos son de Dios y ninguno de ellos se va a perder. Todos le van a servir a Dios. Van a crecer creyendo en un Dios grande y poderoso. Pero eso no va a pasar de la noche a la mañana, papá y mamá. Eso va a pasar cuando usted lo instruya. Cuando usted le dé la palabra. Cuando usted ore por ellos. Mire, mi apóstol una vez me dijo algo. Y esa palabra la agarré en mi corazón y me dijo: órale a tus hijos como si fueran amigos. Le vas a orar a tus hijos como si no vivieran contigo. Sí, porque uno al de afuera le ora, le ministra, le reprende, pero los de la casa no. ¿Por qué? Porque nos sentimos confiados, porque van con nosotros a la iglesia, porque van con nosotros a los servicios, porque van y nos acompañan, van a la vigilia, van al ayuno y nos sentimos seguros. Y el apóstol me dijo: así como le ministra lo de afuera, ministrale lo de adentro. Y esa palabra me voló el cerebro, como dice la gente. Yo dije: ¿verdad, Señor? Gracias, apóstol, por esa palabra. Y empecé a hacer un trabajo con mis hijos y a orarle y a ministrarle y ponerle la mano y orar por ellos. Y mi oración, una de mis oraciones es: Señor, que nazcan de nuevo. Alguien me dijo: pastora, que nazcan de nuevo. Ya ellos nacieron en el evangelio. Como dijo mi hijo Leonardo en una oportunidad, nunca tuvo la oportunidad de aceptar a Cristo porque él nació y ya era cristiano. No tuve el privilegio, dijo, de aceptar a Cristo. Ya yo venía cristiano. Sí, puede venir muy cristiano, lo que sea, pero mi oración es: Señor, transfórmalos. Engendra en ellos un nuevo nacimiento. Conviértelos, Señor. Ay, pastora, no están convertidos. Vienen a la iglesia. Oran, ayunan. Pero hay que orar que el Señor los transforme. No se sienta tan seguro. No se sienta tan segura. Pelee por su familia. Ore por ellos. Póngale la mano, ministrele, repréndale. Repréndale. Hay momentos que el Señor me levanta de madrugada. Y en el cuarto de mis hijos, ya yo sé quién duerme aquí, ya yo sé quién duerme aquí, ya yo sé quién duerme de este lado. Entonces yo oro del lado de afuera y yo: ay, como aquí está fulanito de tal, ya yo sé quién es esta cabeza que está aquí. Padre, pero yo pongo las manos en la pared, yo no estoy viendo quién está ahí, pero como yo sé que duerme de ese lado, bueno, ahí le oro. Y después me voy por aquí, me voy por allá. Reprendiendo, clamando la sangre de Cristo. Profetizando que mis hijos se levantarán con un propósito en la tierra. Profetizando que mis hijos son siervos y siervas de Dios. Profetizando que mis hijos todos los días nacen de nuevo. Que hay una transformación en ellos. Así lo hago yo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Orando, reprendiendo, clamando, profetizando sobre ellos. Así que papá y mamá, oremos por nuestros hijos. Clamemos por nuestros hijos. Que esa historia no se repita en la nuestra.
que nosotros alcancemos a ser una familia sacerdotal, una familia bendecida, una familia donde está papá y mamá sirviendo al Señor. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Destruir los hogares, los matrimonios. Cuando todo está bien, mire, ahí es donde Satanás se aprovecha más. No, la cosa aquí hay que meter la mano. Pero cuando usted es un vigilante, cuando usted es un atalaya, usted sabe que hay que orar y reprender. Usted no cae en el mismo terreno tal vez de tu pareja, porque a veces la cosa está caliente, ¿verdad? Porque todas las parejas tienen roces. Pero si usted cae en el mismo terreno de su pareja, usted no va a lograr nada. En el pico y para, tú me dices, yo te digo, tú me dices, yo te vuelvo a decir, tú me dices 5, yo te digo 10. No, eso no funciona así. Hay que madurar, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios y que sea el Espíritu Santo que nos ayude todos los días de nuestra vida. No es fácil ser padre. Yo siempre me recuerdo de mi mamá y me decía, algún día tú vas a ser mamá. Ahora yo le digo a mis hijos lo mismo. Algún día ustedes me van a entender. Porque un día ustedes van a ser papá y mamá. Mi hijo Leonardo me dice, mamá, ya yo tengo 23 años. ¿Cómo es eso que tengo que llegar a las 10? Yo le dije, algún día tú serás padre. Y tú vas a querer que tus hijos lleguen temprano, para que tú te puedas acostar tranquilamente. Porque yo no me puedo acostar a dormir si mis hijos no han llegado. No puedo. ¿Cómo me acuesto? No puedo. En una oportunidad, Leonardo trabajaba en un local y llegaba a la 1 de la madrugada, salía del trabajo. Y hasta que no llegaba a la casa, yo no podía dormir. No podía dormir tranquila. Y el Señor nos ha ayudado porque no es fácil ser padre. Pero los jóvenes que están aquí, cuando sean padres, cuando sean madres, nos van a entender a los que ya somos padres. Que tú puedas orar por tu hijo, reprendiendo todo accidente, todo espíritu de venganza. El diablo va a querer arremeter contra tu vida, contra tu familia. Pero si tú estás parado en la brecha, hermano, nada te va a acontecer. Así como viene el problema, así se va a ir. Porque Dios está con nosotros. Y Él es poderoso gigante. Y Él nos va a dar la salida y nos va a dar la palabra rema que nuestros hijos necesitan. A veces nuestros hijos están luchando batallas que usted no conoce. Pregúntele, háblele, converse con él, con ella. Habla con tu hijo. A veces, hermano, mire, nosotros venimos rompiendo patrones. Porque a veces hay papá y mamá que no le dicen a sus hijos que lo aman. No le dicen, pero yo sé que los aman porque yo pasé por ahí. Yo sé que ustedes los aman. Y siempre le he dicho a los jóvenes, no es que tu papá o tu mamá no te aman, es que tal vez fueron formados en esa manera. Tal vez no recibieron mucho el amor de papá y mamá, no le decían frecuentemente que lo amaban y así crecieron. Y como así crecieron, cuando su hijo le dice que lo ama, para él es extraño. Pero no es que no te ama. Pero nosotros debemos romper con eso. Me dijo un discípulo, pastora, yo estaba hablando sobre la familia y me dice, estoy experimentando algo nuevo. Yo le digo, ¿qué estás experimentando? Y me dice, mi hija tiene 8 años, me dice él. Y cuando ella se va a dormir, me abraza, me da un beso y me dice, bendición, papá. Y yo me siento extraño, me dice. Y yo le digo, ¿por qué te sientes extraño? Porque no sé, para abrazarla me cuesta, me dice. Pero es que yo amo a mi hija. Yo le dije, yo sé lo que tú estás pasando. Tú estás rompiendo con ese ciclo que vienes arrastrando. Porque tu papá y tu mamá no hacían eso contigo de noche. Y para ti es algo nuevo. Tienes que romper con eso. Y después me dijo, ahí voy. A los días, ahí voy. Ya la abrazo. Ya le digo que la amo. No le decía que la amaba. Ya le digo que la amo.
Y ahí voy soltándome, me dijo. Yo le dije, estás rompiendo. Nosotros debemos romper con esos patrones con los cuales fuimos criados y fuimos formados. Porque queremos repetirlo con nuestros hijos. Queremos repetirlo con los que vienen detrás de nosotros. No, que el Señor nos dé un patrón nuevo. Un patrón bendecido. Y que nos pase como Adán y Eva. Que el tercer hijo vino a levantar una generación que ame el nombre de Dios. El tercer hijo de Adán y Eva, dice la palabra que Eva dijo, y el Señor me bendijo y me lo dio a cambio de Abel, su tercer hijo. Ahora es nuestra responsabilidad levantar esa generación que ame el nombre de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a orar por nuestros hijos. Vamos a orar por ellos. Usted le va a poner la mano, papá, mamá que están aquí. Los que trajeron hijos, pues. Usted le va a poner la mano, usted va a orar por ellos, usted los va a bendecir. Y también les va a reprender. Usted aproveche ahorita. Vamos a orar, amén. Vamos a orar.